Ahora sí, para comenzar esta segunda parte de la jornada, invitamos a subir al escenario a los participantes del próximo panel de salud. Son múltiples las aplicaciones que desde la biotecnología se han desarrollado y que actualmente forman parte de la práctica médica en pos de un futuro mucho más saludable para todos, como por ejemplo para la identificación de nuevos medicamentos, el diseño de nuevas vacunas, la utilización de terapias génicas y nuevas herramientas de diagnóstico, entre otras. Modera este tercer panel de BioArgentina 2022, Creamos Futuro, Sebastián Bagó, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y con un MBA en la Universidad de Kellogg. Es director general de Laboratorios Bagó y vicepresidente de la Cámara Argentina de Biotecnología. Fuerte aplauso para este nuevo panel en esta jornada. Bueno, buenas tardes a todos. Primero un aviso parroquial más, ya están todos avisados, ninguno se va a ofender si no los aplaudimos después de cada respuesta, así lo hacemos más ágil, aplaudimos todo al final, por favor. Así nos ponemos un poquito a tiro con el reloj que se nos fue un poquito de hora. La biotecnología está impactando la vida de muchas más personas de las que creemos. En lo cotidiano, muchas personas se van beneficiando de los avances de esta biotecnología y de todo lo que produce. No solamente en lo que vimos hasta ahora, sino en la salud. Y en la salud hay múltiples verticales, desde la medicina de precisión, las terapias de genes, las terapias de enfermedades que hasta ahora no se podían tratar, y se empiezan a tratar a partir de esto. Para poder conversar de todo esto hemos armado un panel extraordinario de representantes de empresas y de startups en esta disciplina y vamos a dar inicio con Esteban. Esteban es un histórico de BioArgentina, hoy está representando a mAbscience Argentina. Esteban es licenciado en Biología de la UBA con más de 30 años de experiencia en el camino de los biofármacos y ha cofundado varias empresas de biotecnología en la Argentina. Esteban, bienvenido. Y contanos, por favor, qué es mAbscience y cómo ha sido el trabajo que fueron llevando a cabo desde los inicios de mAbscience hasta el lanzamiento de los productos. Hola a todos, muchas gracias Sebastián por la presentación. Bueno, es bastante impresionante la vista desde acá, bastante diferente a la que tenía un minuto allá. Y quería contarles un poquito sobre mAbscience y algunas cosas. Presentaron como un histórico, creo que se ve con solo mirar el aspecto que tengo. Y entonces podemos compartir por ahí algunas cosas que en los otros paneles que nos rejuvenecen y vigorizan, que no sería el caso nuestro, pero nosotros también empezamos una empresa la única diferencia que fue la última emprendimiento fue hace 12 años. Y solo quería comentar un par de cosas porque hoy hablamos mucho de emprendedorismo, hablamos de startups, hablamos de aceleradoras, hablamos de incubadoras. Todo eso no existía en los 80. Solo existía la biotecnología y un potencial enorme que se veía que estaba 100% en el sistema científico-tecnológico estatal. Y algunos de nosotros queríamos aplicar esa tecnología como se ve acá. Digamos, eso sí, emprendedores hubo siempre. No sabíamos que se llamaban emprendedores, era solo el deseo de aplicar el conocimiento que habíamos adquirido en la universidad y en nuestros centros de investigación. Y así arrancó nuestro paso por la industria biotecnológica, que incluyó, por ejemplo, a Biocidus, ¿no? Que fue un pionero en el inicio de la biotecnología. Pero cuando hablamos del startup, hoy escuché mucho, se hablaba de las ideas, de las innovaciones. Yo creo que les voy a traer un poquito también una cosa que nosotros pensamos que fue un bien, que fue la madurez, ¿no? Muchos años de intentar emprender y mucho del emprender se aprende emprendiendo, lamentablemente. Por eso para nosotros es tan importante esto que escuchamos hoy, ¿no? Uno se juega con el proyecto, por cualesquiera sea la razón, y efectivamente en nuestro caso era como un trabajo, sin entender que era un trabajo muy difícil. Es un empleo muy difícil ser el propio empleado por uno mismo. Pero hay un tema central, y creo que mAbscience refleja eso, que es nuestra madurez científica, y el encontrar, hoy hablamos mucho de la financiación, pero no hablamos de los socios estratégicos, ¿no? De la gente que financia en forma estratégica, de la gente que nos completa, y no estoy hablando de una historia de amor, sino de una sociedad.
¿Y quiénes lo completan a uno? Los que le llevan a esa madurez que a uno le falta. Nosotros somos gente que venimos de la tecnología, no de la industria farma. Para nosotros era más o menos lo mismo hacer una cosa que otra, siempre y cuando involucrara genes, ingeniería genética, cultivos celulares o cultivos de bacterias. Nos faltaba un grupo, como el grupo de Insud Pharma, que nos dijo, nosotros queremos hacer ese producto. Entonces, están los científicos, están los inversores estratégicos y está el problema. Y el problema que enfrentaba la Argentina, que sigue existiendo, el desafío, es cómo vamos a hacer para solventar el aumento incesante de los costos de los medicamentos que son cada vez más eficaces, que son mejores, que nos ofrecen una mayor esperanza de vida, pero que al sistema de salud cada vez le cuestan más. Y eso fue la idea que rigió el origen de mAbxience, que empezó con 8 personas y hoy somos 700 y tantas personas. Empezó en Buenos Aires y luego siguió en Madrid y en León y empezó con un producto pensado inicialmente para los mercados de América Latina y terminó con productos aprobados en Europa y la FDA. Muy bien, muchas gracias. Da ganas de aplaudirlo, pero vamos a seguir con lo que dijimos antes. Lo vemos después. Bueno, ahora es tiempo de Viner Lab y está con nosotros Rosana Gariglio. Rosana es biomédica de la Universidad Nacional de Rosario y posee un PhD en ciencias bioquímica, perdón. Trabaja en Viner Lab hace más de 30 años y actualmente es gerente de investigación y desarrollo del Centro de Investigación y Biotecnología de la compañía. Rosana, contanos qué es Viner Lab y cuáles son sus productos en el ámbito de la salud, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento tan estimulante, yo diría, para todos. Viner Lab es una empresa que es 100% argentina. Se inició hace unos 60 años, es de la ciudad de Rosario, y se inició como una empresa biotecnológica cuando la biotecnología ni siquiera existía como tal. Nosotros tenemos una amplia variedad de productos dedicados al laboratorio clínico y a los bancos de sangre, los cuales generan información relevante para hacer un diagnóstico médico. O sea, teniendo en cuenta que el laboratorio clínico es un eslabón importantísimo en la cadena de la salud. Tengamos en cuenta que más del 70% de los diagnósticos médicos tiene al menos una prueba de laboratorio incluida para poder dar ese diagnóstico. Nuestros productos están divididos en reactivos de laboratorio, en equipamiento o autoanalizadores y en software. Y todo eso se desarrolla en la compañía, abarcando especialidades que son muchas, como la química clínica, la hematología, la coagulación, la inmunología, la biología molecular, drogas de abuso, urianálisis, drogas terapéuticas, etc. Bueno, eso es lo que hacemos. Muy bien. Bueno, ahora llega el tiempo de microgénesis y está con nosotros Gabriela Gutiérrez, su fundadora, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA e investigadora del CONICET. Luego de dedicar muchos años a la investigación tanto en el ámbito público como en el privado, creó esta startup que busca solucionar problemas de infertilidad. Gabriela, contanos cómo nace Microgénesis y cómo abordan esta problemática tan importante. Bueno, buenas tardes. Cuando Graciela dijo que teníamos ahí el contador de los minutos me puse contenta, porque contar una historia en 2 minutos es peor que dar una charla TED. Lo primero que pensé es, bueno, ¿a quién le voy a hablar? Y dije, acá me conocen todos, desde que empecé hasta ahora, Andy Viktorovich, Fernando Goldbaum, les puedo contar cada historia con cada uno de los que veo acá. Las caras desconocidas para mí son los estudiantes y me gustaría hablarles a ellos porque me hubiese encantado tener alguien que me contara una historia así cuando yo estaba empezando la carrera. La otra forma de contarles en 2 minutos la historia es usando los aha moments. Puedo contarles 2 aha moments importantes que van a dividir la historia en 2. Uno es más bien un wow científico y el otro es más bien un ajá de negocios.
La primera parte es cómo se movió la ciencia básica desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica a la cátedra de Inmuno, Gaby estudiante, y diciendo, bueno, la infertilidad inexplicada es inexplicada porque no se aplicó el método científico. Una vez que aplicamos ciencia, lo inexplicado deja de existir. Y allí fue Gaby a tratar de aplicar de la ciencia básica a lo aplicado y se incubó adentro de un centro de fertilidad muy importante de la Argentina y tuvo contacto con las primeras historias de las pacientes. Fue en ese momento cuando apareció el bichito emprendedor y dijo, ahora hay que mover esto con impacto social, y la única manera de llevarlo al impacto social es a través de los negocios. Y gracias al primer Empretecno fundamos la primera empresa de base tecnológica, que no es Microgénesis, pero que nos llevó al segundo aha moments, que es cuando una vez fundamos Inmunogénesis en 2015 gracias a un Empretecno en la Argentina y lo llevamos a España por acción comercial propia, que es el segundo mercado más importante de fertilidad del mundo. Un día, después de no entender por qué con esa tecnología que habíamos desarrollado, que dependía de los médicos de fertilidad y que había mostrado un 66% de tasa de embarazo en un solo intento de in vitro, el doble de lo que un in vitro logra naturalmente, nadie adoptaba esta tecnología hasta después del tercer intento. Y un día el director de una cadena de clínicas muy importantes de Barcelona me dijo, la industria de la fertilidad se basa en el fracaso, no en el éxito. El modelo entero de negocios de esta industria se basa en ofrecer al menos 3 intentos. Ahí es donde pedimos un segundo Empretecno, cambiamos la tecnología, ahora Microgénesis ofrece un test que la mujer puede tomar en su casa. Y ese aha moment tiene que ver con la mujer no había logrado poder definir hasta ahora cuál es el camino hacia su maternidad, porque hay una industria que no deja que la innovación se meta dentro de ella. Entonces, la forma de llevar el negocio de Microgénesis hoy, la forma de hacer impacto social y que nos permita hacer más ciencia, luego de conocer a Gridex, que nos enseñó cómo casarnos con muchas fallas de Tinder, con emprendedores de negocios, hasta llegar a lo que tenemos hoy, un equipo que funciona internacionalmente, luego de 2 años y medio en 3 países, España, Argentina y Estados Unidos, y que estamos trabajando directamente al consumidor, directamente a la mujer que quiere decidir ella cuándo y cómo quiere conocer su causa de su infertilidad y tener un abordaje totalmente distinto y mucho más natural. Maravilloso. Muy bien. Bueno, ahí está. Merecido. Bueno, Rubén, bienvenido. Rubén Salim es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Tucumán y luego de participar de la creación de diversas empresas de tecnología, en 2015 se unió a Alberto Ramos para hacerse cargo de los negocios de Untech y ser su CEO. Rubén, ¿qué es Untech y cuál es la problemática que aborda? Bueno, gracias Sebastián, muchas gracias por la invitación. Untech es una empresa de biotecnología farmacéutica que nació en Tucumán. Y lo que estamos haciendo en Untech es el desarrollo de un nuevo medicamento para el tratamiento de heridas crónicas. Untech nació justamente con la idea de asociar a un científico con un emprendedor. Mi socio, el doctor Alberto Ramos, venía investigando esta problemática y después de obtener buenos resultados tenía la necesidad de lograr que toda esa investigación llegue efectivamente al mercado, así que un emprendedor en común nos presentó y ahí comenzó todo el proceso de Untech con la idea de llevar este medicamento al mercado internacional. Las heridas crónicas, para los que no están muy familiarizados, son un tipo especial de heridas que, a diferencia de las heridas comunes para las cuales ya hay muchos medicamentos y muchas soluciones, son unas heridas muy complejas porque es un problema multifactorial y hace que los pacientes sufran de este problema y tengan la herida abierta durante años. Muchas veces estas heridas terminan en amputaciones. Y este problema es muy grave porque afecta a más de 120 millones de pacientes en todo el mundo. Es muy severo, como les decía. Imagínense convivir con dolor todo el tiempo hasta el caso de amputaciones. Y no tiene una cura definitiva. Lo que hay hoy en el mercado son paliativos, diferentes parches, vendajes. Y después hay otra serie de tecnologías más complejas y mucho más costosas, pero que no aseguran la cicatrización. ¿Y por qué fallan estos productos?
porque este, como les decía, es un problema multifactorial. Y si uno no ataca todas las causas y todas al mismo tiempo, las heridas no cicatrizan. Y eso es exactamente lo que desarrollamos nosotros, basado en un nuevo approach. Es un medicamento que tiene todas las actividades terapéuticas para atacar estas causas que impiden la cicatrización al mismo tiempo y en un solo producto, con lo cual vemos que tenemos la gran oportunidad de, a través de este medicamento, cambiar la vida de millones de pacientes. Muy bien. Ahora, para hablar un poco de otra vertical apasionante de la biotecnología, que es la medicina de precisión, presentamos a Martín Vázquez. Martín es doctor en biología, posee más de 20 años desempeñándose como investigador, tanto en el ámbito público como privado, y en el 2015 cofundó Eritas. Él ahí es Chief Scientific Officer, y nos gustaría, Martín, que nos cuentes qué es Eritas y qué servicios en el campo de la salud están ofreciendo hoy. Dale, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cofundamos Eritas en el año 2015, sobre todo porque notábamos en ese momento un gran vacío, un enorme vacío. Los testeos genómicos son per se complejos. Entonces, normalmente pasa que el médico no sabe exactamente qué tiene que pedir y el paciente menos, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso, la única posibilidad de accederlo y en cuentagotas era mandando todo al exterior. Con lo cual, nosotros lo que diseñamos al ver ese agujero grande que había fue una solución que nosotros la vemos como una solución end-to-end, ¿no? No solo certificamos todo el proceso en el medio, tanto la producción de los datos, el análisis de los datos, sino que creo que lo que hicimos bien fue poner médicas genetistas adelante y al final del proceso. ¿Eso qué permitió? Que el médico de alguna manera entienda lo que tenía que pedir, maximice el valor de lo que estaba pidiendo y también que al final del proceso entendiera bien qué era el valor que se le estaba entregando, ¿no? Porque, repito, son extremadamente y siguen siendo extremadamente complejos. Entonces creo que ese modelo nos resultó bastante exitoso. Diría que bastante exitoso y hoy al menos lo hemos exportado a otros 2 países latinoamericanos y vamos por más porque obviamente Latinoamérica es un espacio que ese modelo le viene bien, tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. Hoy ocupamos el espacio con productos en enfermedades raras, en oncología con servicios para cáncer hereditario pero también somático, y el test prenatal no invasivo, que fue el primero desarrollado en toda Latinoamérica, que lo desarrollamos completo de punta a punta y lo validamos en Eritas, y que hoy fue y es confiado por más de 7.000, creo ya a esta altura, embarazadas que lo han utilizado acá en Argentina con muy buena adopción, y que obviamente lo hemos también exportado a estos 2 países de Latinoamérica. Y hace muy poquito, hace 2 años, abrimos una nueva unidad de prevención, de la cual voy a hablar un poquito después también más adelante. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar esta primera ronda, presentamos a Mariano de Elizalde. Él es farmacéutico de la UBA y con una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del SEMA. Más de 25 años de experiencia internacional en la industria farmacéutica y actualmente es CEO de Biocidus. Mariano, ¿qué es Biocidus? ¿Qué hacen? Gracias, Sebas, y buenas tardes a todos. Antes de contar qué es Biocidus, me gustaría hacer una analogía, un viaje en el tiempo entre lo que escuchamos hoy y quizás lo que somos nosotros, que somos una empresa que empezó con biotecnología en 1983. Hoy escucho muchos startups que primero me llenan de orgullo, realmente como argentino, porque las cosas que se hacen acá en Argentina no se hacen en muchos países de Latinoamérica, y le diría no muchos países emergentes en general. Pero, a ver, más allá del orgullo ese que me da, me emocioné un poco, no sé por qué. Estuve muchos años fuera de Argentina y a veces estas cosas me emocionan. Realmente hay que tener mucho coraje para eso, y cuando uno vuelve para atrás, en 1983, realmente invertir en desarrollar medicamentos biológicos, ¿sí? Hechos por células o por bacterias, era ciencia ficción. Y hoy muchas de las cosas que yo escuché acá, algunas no las entendí, les digo la verdad, también me parecen ciencia ficción. Y eso es muy bueno que siga pasando y es algo muy bueno en Argentina. En Biocidus hacemos eso desde hace 40 años, el año que viene vamos a cumplir 40 años, desarrollamos, fabricamos y comercializamos y exportamos proteínas recombinantes. La verdad que esos 3 pilares en el tiempo son igual de importantes. Quizás en una etapa inicial el producto, el desarrollo es lo más importante, pero para mantener una compañía en el tiempo, en el mercado, durante tanto tiempo,
los tres ejes son importantes. En desarrollo, Biocidus lanzó en 1990 su primera proteína recombinante y lanzó 8 proteínas más, 9 en total en los siguientes 20 años para distintas afecciones, para anemia, para oncología, hematología, esclerosis múltiple, déficit de hormona de crecimiento. Y hoy seguimos invirtiendo, hoy tenemos un proyecto de desarrollo de enzimas lisosomales para enfermedades huérfanas. Hoy estamos en una etapa final de desarrollo, en la etapa clínica final, con lo cual sigue la innovación en áreas que están desatendidas, donde se puede mejorar mucho el acceso a la población y los costos para el sistema de salud. La parte de fabricación es también muy importante y nosotros hemos invertido en los últimos 3 años mucho, porque tuvimos un problema muy bueno cuando hace 3 años y medio nos dimos cuenta que no podíamos fabricar la demanda que teníamos de otros países por nuestros productos y tuvimos que invertir mucho en nuestras plantas. Invertimos más de $12 millones en las plantas en los últimos 3 años para poder tener capacidad para seguir creciendo. ¿Sí? Uno, para crecer, necesita fabricar esos productos. Y por último, la comercialización. Esta es una industria que requiere mucha inversión y para poder recuperar esa inversión a veces no alcanza con 1 mercado, 2 mercados, 3 mercados. Hay que internacionalizarse y eso es un desafío enorme y eso fue una etapa donde Biocidus se desarrolló mucho en los últimos 10 años. Exitosamente, hoy estamos en más de 60 países y tenemos distintos modelos de negocios. En muchos países estamos con presencia propia, además de Argentina, en Paraguay, Colombia, Ecuador, México y después tenemos más de 50 socios estratégicos en el mundo que llevan nuestros productos. Entonces, son 3 patas muy importantes para mantener un negocio de casi 40 años y seguir llevando ciencia argentina al mundo. Muy bien. Bueno, la pandemia nos dejó muchas lecciones, ¿sí? Nos interesaría saber, vamos a hacerlo dinámica tipo dominó, así 1 minutito cada uno. ¿Cuál creen ustedes que fue el aporte de la biotecnología médica al COVID y cómo impactó esto en cada una de sus empresas? Bueno, creo que una de las cosas que permitió la pandemia es ver la importancia de la existencia de una industria biotecnológica nacional, ¿no? Y de grupos de investigación y desarrollo que trabajaron en diagnóstico, en diferentes opciones terapéuticas, en biología molecular, de la patología, en epidemiología, todo eso estaba. Pero algo de lo que dijo Mariano a mí me interesa resaltar porque también MabScience ha hecho una enorme inversión en infraestructura y creo que una cosa que se ha subrayado poco durante la pandemia, hubo mucho sobre el desafío industrial, el desafío científico, pero muy poco sobre el desafío industrial. Y realmente la pandemia nos puso ante un tremendo desafío industrial. Hubo que fabricar prácticamente 4 veces el número de vacunas que se usan normalmente en un año en el mundo, y eso se hizo en un año. Y eso solo fue posible en Argentina porque existe una infraestructura, porque hay empresarios que invierten, porque hay gente capacitada que ha sido capaz de venir a trabajar. Nosotros en MabScience puntualmente pasamos de ser 200 y pico de personas a 300 y pico de personas. O sea, incorporamos algo de 120 personas en 9 o 10 meses y eso solo es posible porque en la Argentina hay profesionales. El 70% de las personas, 74% de las personas que trabajan en MabScience son universitarios o estudiantes universitarios de los finales de su carrera. Así que esas condiciones son las que han permitido atender a esta pandemia y en algunos casos, como el mío, explicar en casa qué es lo que hacíamos nosotros todo el día. Tal cual, sí. Sin duda la biotecnología jugó un rol fundamental en la pandemia. Wiener pudo dar rápida respuesta al momento crítico que vivimos gracias a que ya manejábamos de rutina las tecnologías que luego dieron origen a los productos que pudimos poner rápidamente al servicio de la salud pública y privada. En el tercer trimestre del año 2020 ya estábamos comercializando la PCR para COVID y meses más tarde test rápidos para detección de anticuerpos y de antígenos para el virus y después el famoso autotest, todos ellos con tecnología inmunocromatográfica. No hubiera sido posible si no hubiéramos manejado previamente esa tecnología. Me gustaría recalcar la importancia que tuvo la sinergia entre una startup rosarina llamada Detexmol,
que viene de la Universidad Nacional de Rosario, del CONICET, y que ya tenía un diseño para detección de secuencias de RNA del virus, y bueno, y las capacidades de nuestra empresa de poder industrializar eso rápidamente y comercializarlo, no solo en Argentina, sino en los 50 países o 60 donde la empresa comercializa. O sea que esto potenció el trabajo en equipo terriblemente, no solo dentro de las áreas de la empresa, sino también entre empresas. Así que creo que el resultado fue muy positivo. Nosotros dividíamos la historia en antes de Cristo, después de Cristo, mis hijos en antes de YouTube, después de YouTube, y la biotecnología se puede dividir en antes del COVID y después del COVID. Microgénesis también. No estaríamos acá si no hubiera sido por el COVID, porque nos presentamos a una aceleradora solo porque dijimos, hay que reinventarse. Estamos en marzo del 2020 tratando de salir a las clínicas y está todo cerrado. Y nos presentamos para aplicar nuestra tecnología a COVID y nos dijeron, pero si ustedes tienen ya éxito en fertilidad, ¿por qué van a aplicar la COVID? Y acá estamos hoy. Pero bueno, más allá de eso, les doy 3 ejemplos. Marzo del 2018 en Argentina hacíamos consultas por Skype y los pacientes lo tomaban como, oh, mira, sobre todo las del interior, se ponían muy contentas de no tener que viajar a la consulta. Marzo del 2019 España, los inmunólogos decían, consultas por internet, ¿qué es eso? Qué poco serio, ¿cómo se puede aplicar la medicina de esa manera? Marzo del 2020 todo el mundo estaba pidiendo por favor las consultas virtuales. Microgénesis, gracias a la virtualidad, hoy, desde el laboratorio que tenemos acá en la Argentina, recibimos muestras de 3 países distintos. El equipo médico de microgénesis da el servicio para interpretar esas muestras y da coacheo sobre todo el tratamiento nutricional que damos desde Buenos Aires a 3 países distintos. Eso no hubiera sido adoptado de la misma manera sin la pandemia. Bueno, en nuestro caso, estábamos por iniciar la fase preclínica y se cerró todo. Así que fue un desafío tremendo y afortunadamente y gracias a un gran trabajo en equipo la pudimos hacer y se hizo todo en Santa Fe con Hugo Ortega, que quiero aprovechar a destacar públicamente porque era un desafío tremendo y se pudo hacer. Así que bueno, en ese sentido tuvimos esa situación que la pudimos pasar. Después era la etapa de internacionalización y bueno, hubo que esperar. Y en cuanto nuestro equipo estaba distribuido, ya veníamos trabajando de manera remota, así que eso afortunadamente no fue un problema. Sí, yo siempre digo que la pandemia fue el experimento a tiempo real más grande de la humanidad. O sea, nos desafió a todos en muchos aspectos. Y la plasticidad y la creatividad que tuvimos que tener. En nuestro caso particular, bueno, muy rápidamente nosotros teníamos una gran capacidad de secuenciación, la pusimos a disposición inmediatamente, secuenciar SARS-CoV-2 y subimos secuencias a las bases de datos internacionales muy rápidamente, bien al inicio de la pandemia. Después se desarrolló a partir de ahí muy bien el proyecto País, que tuvo un éxito genial para hacerse cargo de esa secuenciación. Nosotros nos pudimos enfocar en otra cosa y en ese momento pensábamos, bueno, a ver dónde ponemos la creatividad, ¿no? En ese momento. Y una de las cosas que estábamos viendo es que la gente de golpe empezó a preocuparse mucho más por el tema de su bienestar y de la prevención. Porque de alguna manera veían que si tenías digamos, buenos hábitos o un bienestar bien preparado, estaba mejor preparado tu sistema inmune. También se veía que los más afectados eran los que tenían enfermedades crónicas o comorbilidades, cosas que de alguna manera son cosas que se pueden prevenir y se pueden evitar, ¿no? Y donde la genética tiene mucho que ver con eso. Entonces, en Heritas nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿qué estamos haciendo por ese grupo de gente? O sea, que es la gran mayoría. O sea, nosotros, nuestra unidad principal, llega un paciente que ya llega con el problema. Entonces, y por el que no tiene el problema y quiere hacer prevención, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nada, no estamos haciendo nada. Y la genética tiene mucho que ver. Y el microbioma intestinal tiene mucho que ver en eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar sobre eso. Durante 2 años desarrollamos este producto que terminamos lanzando hace apenas un mes, que lo llamamos Rewell, y que apunta a tener la genética personal, el microbioma intestinal personal para hacer prevención. Es decir, la genética no condena, la genética lo único que es avisar, ¿no? Y esa genética se tiene que encontrar con el disparador, digamos que muchas veces son nuestros malos hábitos. Y eso permite hacer prevención de muchas enfermedades, de muchas comorbilidades que terminaron afectadas después por COVID. Entonces, hoy de alguna manera nuestra respuesta estuvo ahí. Muchas veces está impensada, porque está en lugares que uno no se imagina en ese momento. Bueno, nuestra respuesta ahí, hoy estuvo ahí y hoy tenemos ese producto después de 2 años de desarrollo,
una vez que consideramos que tenga la calidad científica para que pueda estar en la calle y apunta ya no a un paciente, sino a cualquier persona que quiera hacer prevención. Sí, yo lo que quiero recalcar algo que dijo Esteban. Para reaccionar como reaccionó la industria biotecnológica en la pandemia, hay que tener capacidad instalada o tecnología desarrollada, porque fue todo muy rápido, no se podía hacer todo nuevo. Y la verdad que eso también muestra el legado el track record que tiene Argentina en esta industria que nos permitió reaccionar. Particularmente el ejemplo que tengo de Biocidus, nosotros teníamos un producto que ya se usa bastante menos que hace 20 años atrás, que son los interferones, y en muchos países fueron utilizados para tratar el COVID, y de repente una demanda muy grande por interferones, y cada vez hay menos fabricantes de interferones en el mundo, y nosotros acabamos de aumentar la capacidad instalada, como les dije antes, en las plantas, y pudimos reaccionar, y logramos ayudar a varios países que estaban buscando desesperadamente interferones, y mandamos a mínimo 5 o 6 países que en sus protocolos de tratamiento de COVID tenían interferones. Bueno, ahora levantando un poquito cosas que se escucharon a lo largo de la tarde, quedó demostrado que es posible la articulación público-privada y bien implementada es virtuosa. Bien, ahora esto te impacta en la manera en que se integran las tecnologías, la investigación y desarrollo, incluso los procesos regulatorios y cómo llegan los productos y los servicios al mercado. Esteban, en el caso de mAbxience, ¿dónde están parados hoy ustedes en cuanto al desarrollo de futuros biosimilares y cuáles son los planes a futuro? Bueno, nosotros tenemos 2 biosimilares en el mercado en este momento y tenemos un pipeline bastante nutrido de productos importantes tanto en el combate de patologías oncológicas como en enfermedades inflamatorias como las artritis y demás. Nosotros obviamente, y me olvidé de mencionar, nuestro proyecto se inició con un subsidio el FONARSEC, ¿no es cierto? Que en este caso no es que económicamente resolvió la ecuación, porque la empresa tuvo que invertir mucho más que lo que recibió, pero sí permitió tener una evaluación externa, un mediador de confianza en la base científica. Obviamente para los proyectos que estamos comentando acá, la vocación debe ser global, ¿no? Por eso también me gustó escuchar en las startups ese foco. En el mundo de la biofarma, la cuestión regulatoria es central y hay que poder tener esa vocación. Eso es lo que nos permitió a nosotros fabricar 220 millones de vacunas para AstraZeneca, para toda América Latina, porque no solo estaba la infraestructura, sino que estaban los recursos humanos y estaba el estándar de calidad que nos permitió que la Unión Europea aprobara la fábrica y los productos fabricados por nosotros. Esto me parece que es un tema central que debe regir en la Argentina, porque la Argentina puede competir afuera, puede estar al estándar de afuera y seguir cooperando, porque acá se escuchó esto de la cooperación público-privada, en la cual nosotros seguimos estando, pero también entre privados. Me parece, creo que surgió acá y me parece sumamente interesante y muy rico, y creo que la Cámara es un fiel reflejo de la intención de la industria de estar juntos, no con una intención de lobby en lo que son las leyes laborales o la cuestión impositiva y demás, sino en la innovación. ¿No? ¿Cómo podemos hacer para innovar más, para innovar mejor, para tener mejores recursos humanos? La CABA abrió ahora un ámbito académico también para poder generar gente para nuestras propias estructuras. O sea que, y en eso también estamos contribuyendo o cooperando con el sector público. O sea que es esencial, porque nosotros nos nutrimos del sistema científico-tecnológico al final del día. Sí, está muy bien lo que mencionás, que también es una lección de la pandemia, ¿no? La generosidad del conocimiento y de compartirlo para lograr avances. Bueno, Rosana, en el caso de Wiener, ¿cómo encaran el desarrollo de nuevos productos y qué desafíos estás encontrando en la parte regulatoria? Bueno, como dijo recién Esteban, para nosotros, para nuestro sector, el conocimiento científico-tecnológico es la llave de todo nuevo desarrollo y de todo el proceso hasta tener el producto en la góndola. No solo el desarrollo es importante, sino la industrialización también implica un desarrollo. Por un lado, la empresa cuenta con sólidas áreas de investigación y desarrollo, una de reactivos, un área de desarrollo de equipamiento y otra de software, con más de 80 profesionales altamente
capacitados, bioquímicos, biotecnólogos, ingenieros de distintas especialidades, etc. Eso por un lado. Por otro lado, todo lo que es la vinculación con otras empresas, con universidades, con startups, tanto nacionales como internacionales, siempre ha sido muy beneficiosa y siempre la empresa impulsa ese tipo de vinculación y cuando la hemos tenido hemos pegado grandes saltos tecnológicos rápidos, que es lo que se necesita, y para poder tener un producto innovador en tiempo y forma. Respecto a lo regulatorio, bueno, nuestra actividad está altamente regulada, altamente. El ANMAT es el organismo local, pero como nosotros exportamos y vendemos en un montón de países, tenemos que estar muy apegados a la normativa de cada uno de esos países y necesitamos primero la aprobación de un producto por parte del ANMAT para poder luego iniciar los trámites de registro en los otros países. Y cada país tiene una regulación muy diferente a la otra. Esto implica un montón de coordinación y de trabajo para la empresa. Son miles y miles de experimentos que hay que hacer para, digamos, obedecer a la regulación de cada uno de los países. Tenemos una planta industrial que está habilitada por la FDA y nuestros productos también están registrados en FDA y en Comunidad Europea. No todos, pero vamos haciendo el registro, digamos, a medida que se va necesitando. Y otra cosa importante es que estamos apegados a un riguroso sistema de gestión de la calidad, porque trabajamos bajo normas ISO 9001 e ISO 13485, que son mandatorias para lo que hacemos. Bueno. Gabriela, ustedes ya tienen un producto en el mercado. ¿Nos podrás profundizar un poquito en cómo fue la experiencia, la recepción en las pacientes, por un lado? Y por el otro lado, habiéndolo comercializado en Argentina y en Estados Unidos, si encontraste alguna diferencia o algún aprendizaje interesante entre los dos países. Sí, en realidad puedo decirte, después de 15 años de trabajar con mujeres que sufren de infertilidad, que tanto España como Argentina como Estados Unidos, el mercado se comporta de la misma manera, la usuaria se comporta con las mismas necesidades y está esperando o está buscando en las redes una solución así. O sea que, para darte una idea, el precio al que se vende en Argentina es el mismo precio que se vende en Estados Unidos y fue adoptado de la misma manera. Respecto de la diferencia entre comercializar directo al consumidor en un mercado tan grande como el americano, lo que te puedo decir es que gracias a que siempre innovamos acá primero, tanto a nivel científico como a nivel de mercado, aprender, equivocarse y reformular cómo llegar al consumidor, cuál es el mejor canal, cuáles son los mejores partners, cuáles son los mejores socios estratégicos. Lo hacemos acá, en Argentina, y después lo implementamos allá. Invertir en marketing y en ventas a un consumidor final en Estados Unidos requiere mucha inversión. Si bien la inversión que recibimos nos permite dar los primeros pasos, la estamos invirtiendo acá en la Argentina en este momento, estamos aprendiendo eso y después, en un segundo paso, lo implementamos en el mercado americano. Y hasta este momento eso viene funcionando muy bien. Muy bien. Rubén, contanos un poquito más sobre las particularidades de emprender en una compañía biotecnológica farmacéutica y en qué fase se encuentra el desarrollo de este producto para cicatrizar heridas crónicas. Perfecto. Bueno, es una experiencia muy intensa. Mi background es de negocios y nunca había estado en esta industria, así que ha sido todo un proceso de aprendizaje. Y como decía Esteban, en este caso, al ser un medicamento, está absolutamente todo regulado y ahí hay un desafío muy importante, y más teniendo en cuenta que nuestra visión es que esto sea internacional. Así que eso por un lado. Después el tema de los tiempos. Es totalmente nuevo para mí ver y aprender lo que demora el desarrollo de un producto de este tipo. Y algo que me parece muy importante es, en nuestro caso, el objetivo que tenemos lo hemos dividido por etapas
Y nuestra empresa va actuando, te diría como es una empresa distinta según la etapa en la que estamos. Y ahí creo que hay un desafío muy importante para ir adaptándose, cumplir ese objetivo y de ahí decir, bueno, ahora qué es lo que sigue, esto, y tenemos que organizarnos de esta manera para ir logrando los hitos que tenemos propuestos. Y conectando eso con la segunda parte de la pregunta de dónde estamos ahora, UNTEC, este año nos concedieron la patente en Estados Unidos del medicamento, la hemos solicitado en 45 países más, con lo cual ya cubrimos más del 80% del mercado mundial de heridas crónicas. Después, desde la parte regulatoria, hemos terminado la fase preclínica y estamos por iniciar la fase 1 acá en Argentina, en el Hospital Italiano. Y este año estamos comenzando con todo el proceso de internacionalización. Así que bueno, en ese sentido ha sido toda una experiencia, como decía al principio, muy intensa, pero a la vez es apasionante porque puedes ver de manera concreta el impacto que puede lograr esa empresa, así que vale la pena. Muy bien. Martín, tomo lo que decía Rubén de los tiempos, ¿sí? ¿Cómo evalúan ustedes los cambios, digamos, en la adopción de cualquier nueva terapia o nuevo tratamiento? Lleva mucho tiempo. ¿Cómo evalúan ustedes esos tiempos para los servicios que ofrecen en Genómica? Sí, a ver, lo que tiene que ver con la adopción de eso a nivel de los pacientes, en realidad tendremos que cambiar el foco. Porque ¿qué pasa? A nivel de los pacientes siempre es altísima la adopción. ¿Por qué? Porque, digamos, el paciente ya llega enfermo. Entonces, lo que está buscando es una solución y es capaz de testear desde terapias experimentales, testeos experimentales. O sea, a nivel del paciente siempre va a ser muy alta. La pregunta quizás la tenemos que virar a cuál es esa adopción cada vez que desarrollamos estas cosas, ¿en los médicos o en los pagadores de salud? Creo que ese es el punto clave para ver, ¿no? Y en los médicos podemos decir que es buena por áreas. Hoy podemos decir que, por ejemplo, en oncología es el área que tiene más adopción de todo, los testeos genéticos. Neurología también, por supuesto. Obstetricia y ginecología, por supuesto, lo hemos visto claramente. Y otras que no, como por ejemplo la cardiología, que es la más atrasada de todas, ¿no? En donde hay que hacer todavía mucho trabajo. En Heritas hacemos muchos eventos por año para tratar de capitalizar eso y educar también. Y a nivel de los pagadores de salud es súper raro, digamos, porque en esos casos, en algunos casos como oncología o enfermedades raras, tiene muy buena aceptación y en otros casos como por ejemplo obstetricia y ginecología, en el caso de test prenatal invasivo es cero, es nulo, cuando en Estados Unidos está claramente demostrado que se usa como primera opción y la cantidad de dinero que ahorra en todo el proceso. Entonces es muy raro. O sea, creo que hay el mayor trabajo de educación quizás para la adopción deberíamos hacerlo sobre los pagadores de salud hoy, más que nada. Muy bien. Bueno, Mariano, un poco para cerrar el panel de salud en BioArgentina, ¿cómo analizás la trayectoria de 40 años en biotecnología, siendo ustedes uno de los pioneros? Y mete un cierre con cómo ves a la Argentina posicionada a nivel internacional en esta industria. Bueno, a mí me tocó trabajar, sí, gracias, en los últimos años en algunos otros países de la región y fuera de la región también, pero sinceramente cuando uno está en foros como estos, o no hay como estos, hay parecidos a estos, en países importantes, México, Brasil, no hay el potencial que hay acá. Sinceramente, Argentina tiene el caldo de cultivo, tiene la base científica, tiene el espíritu emprendedor, tiene los empresarios que no tienen miedo a apostar como ningún otro país de la región. Entonces, lo que ha hecho Argentina en los últimos años, estando acá y viendo los proyectos que hay, a mí me llena de orgullo y sé que va a seguir siendo una industria que aporte muchísimo a la economía del país y al desarrollo de talento, de científicos y de empleos de alto valor agregado. Así que eso. Muy bien. Bueno, un poco estuvimos viendo a lo largo de todo el panel. No es un tema de la ciencia de Argentina es maravillosa, hay mucha ciencia de calidad internacional. Y hay mecanismos para llevar estas ciencias a mercado. Hay company builders como Gridex, hay apoyos del Estado, hay colaboraciones privadas, público-privadas. Digamos,
se mencionó en el panel que lleva mucho tiempo, desde que se invierte hasta que se recolecta el fruto, desde que se empieza hasta que llega al mercado el producto. Y esto es lo que se va generando en esta industria, la resiliencia y el aguantar los tiempos y seguir el proceso. Ahora, si tomamos esta disciplina con la seriedad que se merece, creo que, como bien decía Mariano, es un gran motor para la Argentina y para la economía del país, siendo la biotecnología una pata muy importante de lo que hoy todos conocemos como la economía del conocimiento. Así que... Y déjame agregar una cosita. Creo que en la articulación pública-privada, que se mencionó varias veces, es clave y es un rol muy importante para nosotros también trabajar con los reguladores en modernizar los marcos regulatorios, prepararnos para el futuro, como país y como industria, porque los cambios son muy veloces y a veces los marcos normativos no van cambiando a la misma velocidad. Y por último, creo que también lo dijo Esteban, la colaboración privado-privado. O sea, aprovechemos las fortalezas que tenemos cada uno. Yo como un ejemplo, y ya que lo dijo Esteban, nosotros en nuestro último producto de desarrollo estamos en etapa final, esta droga huérfana, la parte de manufactura la estamos haciendo con MapScience, porque no teníamos esa tecnología y bueno, nos pusimos de acuerdo, estamos trabajando juntos. Entonces, trabajemos no solo en la articulación público-privada, sino entre privados para potenciarnos. Correcto, correcto. Un poco el corolario es ese, la base de la ciencia está, los mecanismos están, es saber articularlo y poder sacarlo adelante y llevarlo del laboratorio al mercado. Bueno, muchas gracias.